En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Regata OS. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y buscar Regata OS totalmente juntos, sin espacio. Le damos a regataos.com para irnos a la página o el homepage o la página oficial para descargar el sistema. Luego que estamos aquí, le damos a Download o descargar o descargas. Luego que estamos aquí, le damos a Download y van a aparecer dos versiones. La versión que nos sirve para computadoras con tarjetas gráficas de Nvidia y también la normal. Yo quiero la normal, le doy el primer link. Luego que estamos aquí, debemos esperar 5 o 6 segundos y nos va a mandar a descargar el archivo. Podemos darle al escritorio o descargas. Descárguenlo en el escritorio. ¿Por qué? Para encontrarlo aún más fácil. Luego de ello, debemos buscar de igual manera a Rufus. Vamos a googlear Rufus como lo hicimos anteriormente y le damos a rufus.ie. Luego de darle a rufus.ie, le damos aquí y nos va a aparecer en la página principal. En la página principal debemos bajar un poquito, le damos a descargar y le damos a Rufus 3.18 y lo vamos a guardar de igual manera en el escritorio. Le damos un clic derecho a Rufus y ejecutar como administrador. Luego de ello va a surgir el programa. Debemos conectar a nuestra USB, que debe ser como mínimo 8 GB. Luego de abrir esto y que aparezca el nombre, le damos a seleccionar. Luego de seleccionar nos va a mandar a buscar el archivo. Podemos ir a descargas o al escritorio. Es el mismo proceso. Damos un clic sobre el archivo y en abrir. Luego en abrir, en empezar. Luego de empezar, OK. Luego aceptar. Nos va a decir que la USB se va a formatear y que no va para un paso atrás. Aquí se ha completado. Le damos a cerrar. Luego de cerrar debemos apagar la PC para entrar en el modo BIOS. El modo BIOS es apagar la PC, conectarlo a nuestra USB y darle a encender. ¿Para qué? Para encender la PC, pero antes debemos pulsar F2. Esto puede variar correspondiente a la computadora y a la marca. Luego que estamos en este menú, nos vamos a mover por las flechas. Le damos dos veces a la flecha a la derecha, bajamos o llegamos donde dice Security. Luego que estamos donde dice Security, le damos hacia abajo donde dice Security Boot. ¿Por qué? Porque la seguridad de boteo está activa, está enable. Para ello le damos un Enter, llegamos con las flechas hacia abajo, Disable y Enter para seleccionar que esté desactivada. Le damos otra vez a la flecha a la derecha, llegamos donde dice Boot y seleccionamos donde dice USB Flash Drive, que es el nombre de nuestra USB. Pero debemos llevarlo al primer lugar. ¿Cómo lo hacemos? Pulsando F6 para llevarlo al primer lugar las veces que sea necesario. Luego que pulsamos F6, puede ser una o más veces, simplemente debemos pulsar F10 para guardar los cambios. Le damos a F10 y nos va a decir, ¿quieres salir y guardar los cambios? Sí, cuando saquemos la USB se va a volver a poner normal. Luego de ello, ¿qué va a pasar aquí? Aquí la computadora tiene que comenzar a revisar los archivos desde la USB. Va a aparecer en ese menú. Ese menú simplemente debemos darle Enter a la primera opción. Recalquen esto muy bien. Le damos a Enter en la primera opción. Luego de ello, la computadora tiene que comenzar a revisar y tardar un poquito porque va a cargar los archivos de la USB hacia la computadora y debemos ser pacientes porque es el primer arranque en teoría. Arranque desde la USB que va a ser aún más lento. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a esperar de que la computadora arranque. Aquí ha arrancado. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectarnos a nuestro internet. Buscamos el símbolo de Wi-Fi, ya sea por Wi-Fi o por Ethernet. Conectamos a nuestra contraseña o red, mejor dicho. Ponemos nuestra contraseña. Luego poner la contraseña. ¿Por qué requerimos Wi-Fi o internet? Porque hay ciertos archivos, o mejor dicho, para una funcionalidad e instalación aún mejor es necesario, o podría decir que es mejor conectarnos a la internet para poder hacer esto. Luego de que se ha conectado, debemos abrir ese programa que está por debajo de la papelería y reciclaje. Damos dos clics izquierdos. Luego de ello seleccionamos donde está el idioma para poder instalar o poder entender la preinstalación. Luego de ello seleccionamos el idioma de nuestra preferencia. En mi caso es español. Pueden ustedes seleccionar, por ejemplo, el inglés, cualquier idioma. Hay muchos idiomas aquí.
Y aquí está la parte más importante. La primera opción nos permite instalar el sistema junto a Windows. Por ejemplo, la seleccionamos. Luego de ello seleccionamos una de esas barras. Pero que cabe destacar, podemos ampliar o disminuir el espacio que le queremos dar al sistema. Pero ese espacio debe de estar libre, porque si no es así, podríamos dañar archivos de Windows o archivos de nuestra propia, como fotos y ese tipo de cosas. Esa es la segunda opción. La segunda opción nos permite instalarlo, pero tenemos que tener una partición previamente hecha. Pero está la tercera opción, que es la que yo recomiendo, y le di a siguiente, que va a formatear el disco, va a ser la instalación más limpia. Luego de ello nos dice sobre lo que hemos hecho, la partición, ese tipo de cosas. Le damos a siguiente. Luego de darle a siguiente, aquí el sistema se ha instalado, porque yo he adelantado el proceso. Simplemente le damos a marcamos la casilla y le damos a hecho para que la computadora se reinicie. Y cuando se reinicia, aquí va a tardar aún más. ¿Por qué? Porque va a comenzar a revisar los archivos. Cuando la computadora se ponga en negro, ¿qué debemos hacer? Debemos ser pacientes y luego de ello debemos sacar nuestra USB. La USB que utilizamos para poder instalar el sistema. Sacamos la USB cuando la computadora se torna negro o cuando comienza a reiniciarse o arrancar por primera vez. Vemos que la sacamos, la USB. Aquí ya el sistema ha arrancado, pero no se ha instalado del todo. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a seleccionar el idioma que se va a quedar en la computadora. Ya como que de una manera un poquito más predeterminada. Seleccionamos nuestro idioma como lo hicimos anteriormente, pero ya va a estar de manera establecida de que la computadora cada vez que arranque va a arrancar con ese idioma. Luego de ello le damos a siguiente. Luego el siguiente nos va a decir sobre nuestra ubicación y la zona horaria, que es un punto muy importante para que cada vez que la computadora arranque con la hora que necesitamos, la distribución del teclado, el nombre de usuario y contraseña que queremos que aparezca al momento de arrancar el sistema de la computadora. Cabe sacar que debemos recordar la contraseña, porque más adelante nos va a pedir para unas cuantas cosas que también yo las voy a decir. Ya aquí acá se ha completado, le damos siguiente y aquí va a comenzar a cargar una barra, pero va a durar menos tiempo que la primera de instalación. ¿Qué pasa? Debemos ser pacientes para todo esto. Aquí está todo listo. ¿Qué debemos hacer? Simplemente le damos a hecho. Luego de darle a hecho, la computadora va a comenzar a reiniciarse y es normal. Luego que la computadora ha arrancado de cierto tiempo en espera, que a mí me duró, nos conectamos al Wi-Fi de nuevo. Pero ya aquí no nos va a pedir. ¿Por qué? Porque la preinstalación no tiene que ver nada con la instalación per se en ese sistema. Por eso no guardó el Wi-Fi. Luego de ello nos conectamos al Wi-Fi con la contraseña, o ya sea por Ethernet, por la vía que más se les apega a ustedes. Luego de conectarnos vamos a abrir el menú en la esquina inferior izquierda y vamos a escribir console o consola. ¿Para qué? Para abrir la terminal y poder actualizar los repositorios. Abrimos la terminal y aquí ¿qué debemos escribir? Debemos escribir sudo su seguido de enter. Luego de darle a enter nos va a pedir la contraseña. Ponemos nuestra contraseña seguido de enter y va a comenzar a actualizar lo que tiene que ver con los controladores. Controladores como tal no, sino los repositorios donde podríamos acceder a descargar cosas ya el propio sistema o nosotros mismos. Aquí se ha completado. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es abrir la tienda de aplicaciones que está en la esquina inferior izquierda, y la segunda aplicación. Aquí se ha completado y gracias por ver el video.